Buenos días. El día de hoy continuaremos con nuestra clase de ondas guiadas. En particular, tocaría la clase número 9 de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. Entonces, a compartir pantalla. Digamos entonces que el día de hoy estamos interesados en extender los conceptos que hemos venido trabajando anteriormente para espacio libre, ahora a medios confinados. Por eso denominamos esto ondas guiadas. Ok, entonces, como decíamos anteriormente, las soluciones anteriores que hemos estado estudiando eran ondas que se están propagando en el espacio libre o en la atmósfera. En alguna oportunidad interaccionamos con algunos medios materiales. ¿Ok? Pero siempre consideramos que estas zonas eran suficientemente grandes como para que esta aproximación que hemos hecho pues fuera válida. Sin embargo, pues vemos que existen una cantidad de situaciones prácticas en las cuales justamente no podemos considerar esos medios de extensión infinita. Por ejemplo, esas estructuras que tenemos aquí, esencialmente lo que hacen es guiar la energía que se genera en una parte del espacio hasta otra parte del espacio. Por ejemplo, en los sistemas de potencia, los sistemas de energía eléctrica, entonces lo que hacen las líneas de transmisión es justamente guiar esa energía que se produce, por ejemplo, en el GURI, hasta los centros de consumo, digamos, hasta la casa de cada uno de nosotros. Entonces tenemos líneas de transmisión que guían esa energía desde estos centros de generación hasta los centros de consumo. Por otra parte, nosotros también podemos utilizar esa energía que es generada en un sitio y llevada a otro para enviar información, que es un poco lo que nos ocurre a nosotros en el caso de los sistemas de telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que los cables telefónicos llevan nuestra voz desde la casa hasta la central telefónica y viceversa. Y hoy día también sabemos que esos mismos cables nos sirven para enviar datos, no solamente voz, sino también, por ejemplo, a través de sistemas como el AO, llevamos datos desde nuestras casas hasta el resto del sistema de comunicación. Otro tipo de medio guiado, por ejemplo, son las fibras ópticas. En este caso no estamos hablando de medios metálicos, estamos hablando de medios eléctricos, pero que igualmente llevan energía que se genera en una parte del espacio. En este caso, normalmente un láser lleva esa onda luminosa que lleva información para nosotros desde un punto hasta el otro. Y entonces ya también sabemos que esas ondas luminosas tienen una gran capacidad de transporte, así que por ahí nosotros mandamos voz, datos, video, etcétera, etcétera, ¿okay? En nuestros sistemas de comunicación. ¿De dónde viene poco entonces la idea de esta guía? Bueno, cuando nosotros estudiamos la incidencia oblicua de una onda con un medio material, veamos que podemos cambiar la dirección de propagación de la onda. Específicamente, entonces, una onda que venía inclinada, al final producía una onda que se propagaba paralelamente a la interfaz y que además tenía un comportamiento estacionario en la dirección perpendicular. Entonces, como decimos acá, si jugamos con la forma de esas estructuras, podríamos guiar los campos electromagnéticos desde los generadores hasta las cargas. ¿Okay? Ya sea que la distancia entre ese generador y la carga pueda ser apenas de unos centímetros, como puede ocurrir en un radio de microondas, donde el generador que esté como por aquí a la antena que está ubicada acá, pues son apenas una cantidad bastante pequeña, o pueden ser cientos de kilómetros, como ocurre en la línea de transmisión eléctrica que sabemos que vienen, por ejemplo, de allá del Estado Bolívar. ¿Okay? Muy bien. Como mencionamos anteriormente, en esas estructuras, pues se dan distintos modos de propagación. En primera instancia, nosotros vamos a considerar modos TEM, que es lo que vamos a centrarnos en la clase de hoy, y daremos en clases sucesivas los modos inhomogéneos TE y TE. Y para comenzar, pues consideremos el caso más sencillo de todo. Consideremos entonces la estructura que está indicada en la lámina
¿ok? En la cual tenemos acá un par de placas paralelas de extensión infinita en la dirección horizontal, ¿ok? Pero en la dirección vertical están separadas a una cierta distancia d, como hemos indicado acá. Adicionalmente, será posible más adelante considerar una variación finita en la dirección del eje del ancho de la cinta de esa placa. Ups, me fue esto para atrás. Vamos a considerar, digamos, una situación donde tenemos este ancho A, que vamos a definir luego. ¿Okay? Por el momento vamos a considerar que las placas son de extensión infinita para poder estudiar, digamos, los campos en ella. Y luego, si vamos, como les digo, a particularizar un ancho finito de las placas. La dirección de propagación la hemos escogido, en esta dirección hemos escogido los ejes, el eje de la Z, va a ser el eje a lo largo del cual se va a estar propagando la onda, por tanto, el plano transversal, constituido por los ejes X y Y, será perpendicular a esto y cortará las láminas de la forma como está indicada en la figura. Del eje de la Z, el vector unitario Y en la dirección del eje de las X, y el vector unitario J en la dirección del eje de la Y. ¿Okay? Y por conveniencia, pues en este caso, entonces estamos diciendo que la onda se va a propagar a lo largo del eje de la Z. Y para que esto sea un modo TEM, entonces vamos a escoger que el campo eléctrico tenga la dirección perpendicular entre las placas. Por tanto, el campo eléctrico tiene la dirección del vector unitario J acá. Y hemos dicho la propagación a lo largo del vector unitario K. Ok, debido a la simetría de la estructura, okay, vamos a asumir entonces que solamente hay variaciones del campo eléctrico en la dirección de propagación, en la dirección K, y que se dirigen las líneas de campo de una placa hacia la otra. Debido a que estamos asumiendo que estas placas son perfectamente conductoras, entonces dentro de las placas los campos son nulos. Y cuando nosotros recordamos un poco las condiciones de frontera en clases anteriores, la única manera que pueda lograrse esto es que haya esa discontinuidad del campo eléctrico pasando del valor finito en el dieléctrico a un valor nulo dentro del conductor, es la presencia de una carga superficial sobre las placas. Estas cargas, como el campo es variable en el tiempo, entonces va a suceder que estas cargas son variables en el tiempo y estas cargas variables en el tiempo van a dar origen a una corriente, a circulación de una corriente superficial, ¿okay?, sobre la cara interna de las placas, es decir, la cara que mira hacia el espacio entre las placas. Del otro lado no tenemos carga, por tanto tampoco va a haber corriente. Y esta corriente superficial compensa también la discontinuidad en el campo magnético. El campo magnético en el espacio entre las placas es finito y es nulo dentro de las placas, y ustedes saben entonces que la única forma en que se puede salvar esa discontinuidad, el campo magnético tangencial, es a través de la presencia de una corriente superficial. Como estas corrientes y estas cargas están ubicadas sobre la cara interna, si es la cara que mira hacia el espacio entre las placas, del lado de afuera no hay ni corriente ni carga, y por tanto el espacio externo a las placas tampoco va a campo. Por tanto, el campo estará confinado única y exclusivamente al espacio entre las placas, está dentro de la estructura, y por eso de nuevo vamos al concepto entonces de que esto es una guía. Esta estructura va a guiar las ondas. Las ondas solamente existen en el espacio entre las placas y no existen fuera de ellas. Ok. La solución general para el campo eléctrico entre las placas va a ser similar a la que nosotros hemos tenido para la onda plana infinita. Es decir, vamos a encontrar que el campo eléctrico varía exclusivamente en función de Z, ¿okay?, la dirección de propagación, y solamente van a haber dos soluciones. Es decir, en primer término, que sería la onda progresiva con un valor inicial S sub 0i, y una onda regresiva S sub 0r. ¿Okay? La onda regresiva puede causar este signo más que está acá. Y también sabemos que el campo magnético
¿verdad? También va a tener dos componentes, una componente progresiva, que es la que está aquí, y una componente regresiva, que es la que está de este lado. Y entonces, cuando sustituimos los valores del campo magnético en función de los del campo eléctrico, encontramos la familiar fórmula K por S0i a la menos J beta R sobre beta 1 para la componente progresiva menos S0R a la más J beta Z sobre beta 1 para la onda regresiva. Y ahora vamos a simplificar el problema para continuar en nuestra discusión. La simplificación es que vamos a asumir que en la dirección de la Z la onda se extiende de manera infinita y vamos a asumir entonces, en consecuencia, que no hay onda regresiva, porque también como vimos en una clase previa, el origen de la onda que viene en dirección opuesta es que haya un desacoplamiento de impedancia, que haya un cambio de impedancias al final de la línea, ¿verdad? Si nosotros no tenemos final para la línea, no habrá onda regresiva. Entonces nos vamos a quedar solamente con los primeros términos de estas expresiones. ¿Ok? Así que lo que nos va a quedar simplemente es que el campo eléctrico en el medio 1 va a ser S0i por I a la menos J beta Z exclusivamente en la dirección Y, o sea, multiplicado por el vector unitario J que tenemos aquí, ¿verdad? El campo magnético va a depender exclusivamente de Z, va a ser H1 de Z, va a ser igual a menos S0i por I a la menos J beta Z sobre beta 1 en módulo, pero la dirección será la dirección del vector unitario I, ¿okay? O sea que el campo magnético está en la dirección del eje X. El próximo paso es lo siguiente. Bueno, si yo integro el campo eléctrico a lo largo de un trayecto, en este caso el trayecto entre las láminas, vamos a hallar una diferencia de potencial. ¿Okay? Como el valor del campo eléctrico depende de Z, entonces vamos a hacer este cálculo en una posición Z dada. Entonces, bueno, hagamos una integración a lo largo del eje de las Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Integrar de 0 a D, que es el espacio entre las placas, por S1 de Z, que ya lo habíamos definido en una lámina anterior, producto interno con la diferencial de trayecto, que va a ser diferencial de Y con el vector unitario J. Como resulta que el campo eléctrico también está en la dirección de la J, el producto J por J da 1, entonces no interviene ningún ángulo aquí, y nos queda simplemente como resultado S0i por E a la menos J beta Z, ya que la integración es a lo largo del eje de las Y, y nos queda simplemente integral de 0 a D, de diferencial de Y, que es por supuesto D. ¿Okay? Así que tenemos entonces que el campo eléctrico dio origen a un voltaje de su dz, ¿okay? Que va a ser función de z por este exponencial que está de este lado. Y que depende, bueno, por supuesto, del valor del módulo del campo eléctrico en el origen, multiplicado por la separación que hay entre las placas. La magnitud de la densidad de corriente superficial necesaria para anular el campo magnético en el conductor, hemos dicho, es igual al módulo de H, porque del otro lado es 0. Es perpendicular al mismo. Entonces, como hemos dicho que el campo magnético tiene la dirección del eje de las X, esa corriente que nosotros vamos a tener ahí va a ser perpendicular al campo magnético, también va a ser una componente tangencial y por tanto va a tener dirección del eje de la Z. ¿Okay? El problema que vamos a tener aquí es que tenemos dos interfaces. Una interfaz del lado de arriba, ¿verdad? La placa que está arriba y la placa que está del lado de abajo. Entonces, vamos a tener que la normal a la superficie va a tener dirección opuesta en cada placa. En la placa de arriba, la normal está mirando hacia abajo, está mirando hacia adentro del espacio entre las placas. Y en la placa de abajo la situación es a la inversa, porque la normal está mirando hacia arriba. Aunque el campo magnético tiene la misma dirección, el producto cruz con las normales va a producir que la
circulación de corriente sea distinta en cada placa. Específicamente, entonces tenemos que para la placa que está en el origen del sistema de coordenadas, es la que está en el plano horizontal, XZ, la normal vale más J, va hacia arriba. En tanto que para la otra vale menos J. ¿Okay? Así que las corrientes superficiales respectivas van a valer esto. Para la primera situación, o sea, para la placa de abajo, la corriente K sub 0 de Z en unidades de amperes por unidad de ancho, ¿okay? De corriente superficial, va a ser igual al campo magnético producto cruz con la normal, que en este caso vale más J. El resultado entonces va a ser I por J va a ser K, ¿ok? Y entonces nos quedaría que el resultado de esto sería menos S0I sobre Eta 1 por A menos J beta Z por K. Para la placa de arriba, sucede que el vector unitario tiene dirección opuesta, así que tenemos un signo menos acá, y eso hace cambiar el signo dentro del segundo término que tenemos acá. Okay. Entonces, por tanto, entonces nosotros tenemos dos corrientes circulantes, ¿okay? En direcciones opuestas. ¿Okay? La magnitud es la misma, pero una corriente va en una dirección y la otra va en la dirección opuesta. Se considera un trozo de ancho A sobre las láminas en la dirección transversal, pues la corriente que circula por ese trozo va a ser el valor de la densidad de corriente I, que habíamos definido anteriormente, multiplicado por el ancho A, que se acuerdan que yo se lo había mostrado en la primera, en el dibujito. Yo les había dicho que íbamos a estar utilizando ese ancho A. Entonces, como K sub 0 está en amperes por unidad de ancho, cuando multiplicamos por el ancho, el resultado está en amperes. Entonces, ahora tengo un voltaje y tengo una corriente. ¿Okay? Entonces, si dividimos la diferencia potencial que hemos tenido antes entre la corriente que acabamos de tener ahorita, eso es una impedancia. Es una impedancia para ese trozo de guía. ¿Okay? Esa impedancia ZK, en este caso que tenemos aquí, es el cociente de la tensión de su D, entonces Z resulta que al hacer el cociente desaparecen las exponenciales y nos queda finalmente que esta ZK va a ser igual a Eta 1 por D sobre A, lo cual es independiente de Z. O sea que esta Z carga, que la vamos a denominar Z característica, jugaría el mismo papel que hace la impedancia intrínseca para la onda plana infinita, solo que ahora para esta estructura guiada, ¿okay? Tiene un valor distinto que depende de las dimensiones transversales. Como ustedes pueden ver, esta impedancia característica que hemos definido acá va a ser igual a la impedancia intrínseca del medio dieléctrico que está aquí adentro por la relación de la altura entre el ancho de la cinta. Esto es bien importante porque luego vamos a ver que en otras estructuras TEM vamos a tener resultados muy parecidos. Es decir, la impedancia característica, igualmente definida como la relación del voltaje entre la corriente para la onda progresiva exclusivamente. ¿Okay? Esa impedancia característica va a ser igual a la impedancia intrínseca del dieléctrico multiplicado por una relación geométrica, que tiene que ver, obviamente va a ser distinta para cada estructura que nosotros estudiamos. En el caso más sencillo que tenemos acá de estructura de placas paralelas, pues será simplemente el cociente de D entre A. ¿Okay? Tenemos aquí. Okay. Como decíamos aquí, esta cantidad es independiente de la posición, le damos el nombre de impedancia característica. Y un detalle importante, ya que estamos hablando de tensiones y corriente, entonces esta impedancia es una variable circuital, a diferencia de la impedancia intrínseca,
que es una variable de campo. ¿Okay? Como resulta que los voltajes y las corrientes son dependientes de los campos eléctricos y magnéticos, entonces también van a variar composición de la manera exponencial que ya estamos acostumbrados anteriormente, y por tanto entonces se les considera también ondas, así como nosotros tenemos habíamos utilizado el término onda para referirnos a la propagación del campo eléctrico y del campo magnético, pues entonces podemos utilizar también el mismo término de onda para la propagación del voltaje y la corriente acá. Entonces hablaremos de una onda de voltaje y de una onda de corriente. En el caso de que haya una sola onda propagante, es decir, que solamente haya la onda progresiva, pues obviamente estas ondas de voltaje y de corriente tienen el mismo comportamiento a lo largo de la estructura. Sin embargo, cuando exista tanto onda progresiva como regresiva, se va a producir entonces también una interferencia entre ellos que va a dar origen a un patrón de ondas estacionarias. Y como nosotros habíamos visto anteriormente, en el caso de los campos, que este patrón de ondas estacionarias me daba origen también a que la impedancia de onda, definida ahora como la relación del campo eléctrico y del campo magnético, variara con posición, también va a suceder en este caso con las ondas de voltaje y de corriente. Por tanto, entonces, la impedancia en un determinado punto, definida entonces como el cociente del voltaje entre la corriente en ese punto, también va a variar con posición, de la misma forma que la impedancia de onda variaba con posición en el caso de esa interferencia entre los campos. ¿Okay? Entonces, en la clase de hoy no me va a estar concentrando principalmente en el comportamiento de los campos, y vamos a dejar para la clase, hoy es la clase número 9, sea para la clase número 11, el trabajo ya de ahí en adelante con variables circuitarias. Entonces, el día de hoy vamos a seguir trabajando con los campos, pero ahora dentro de la estructura guiada y cómo eso finalmente se vierte en las variables circuitarias de que estamos trabajando ahorita. Entonces, por el momento vamos a dejar la parte de las variables circuitarias para volver a la parte de campo. Ok, entonces seguimos con la idea de que el día de hoy nos vamos a concentrar en el modo TM. Entonces, una conclusión importante de estos resultados en el caso de los modos TM es que es necesario la presencia de un conductor de retorno para las corrientes que circulan por las paredes. Y eso, de alguna manera, nos va a marcar una diferencia entre las estructuras TEM y las que soportan los modos inhomogéneos que estudiaremos en la clase siguiente. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos hablando de que las líneas del campo eléctrico nacen en una pared y mueren en la pared opuesta. Un detalle también que vimos es que los resultados son independientes de la frecuencia de trabajo, así que la distribución espacial de los campos es similar a la que podemos hallar si simplemente hiciéramos el estudio de manera electrostática. ¿Okay? Vale la pena notar que la energía es transportada por el campo en el dieléctrico y no por el conductor. Fíjense que si yo quiero hallar la densidad de potencia, es decir, el vector de Point, tengo que hacer el producto de E por H. Pero E por H solamente es distinto de cero en el dieléctrico, que está entre los conductores. Dentro de los conductores, el vector de Poynting vale cero porque tanto el campo eléctrico como el campo magnético son nulos. ¿Okay? Así que la función del conductor no es directamente el transporte de energía electromagnética, sino su guía desde la fuente hasta la carga, que es donde debe consumirse. Es importante porque muchas veces los estudiantes que vienen ya con una visión circuital piensan justamente que la energía viaja por dentro de los conductores, ¿no? Entonces ven el cable eléctrico
y piensan que la potencia va por ahí. No, en realidad lo único que va es una corriente que está allí para satisfacer las condiciones de frontera, pero la potencia en realidad se transmite por el espacio entre los cables. Y quiero hacer una analogía más bien mecánica sobre eso. Imagínense el metro de Caracas. Okay. La función de los rieles es actuar como guía para los vagones. Las personas que van dentro de los vagones, que serían el equivalente para nosotros de información que va a ser una portadora, las personas van montadas sobre estos vagones y los vagones se mueven sobre los rieles. La función de los rieles es guiar el vagón para ir de un punto origen a un punto destino. Pero el vagón no va por dentro de los rieles. Los rieles constituyen una frontera entre los cuales se desplaza el vagón. De hecho, más adelante, cuando veamos una próxima clase homogéneo, veremos que el desplazamiento de los pasajeros o de los vagones en el metro se parece más a la de los modos inhomogéneos que vamos a estudiar en la clase siguiente para los modos TE y modos TM que para un modo TEM, porque el vagón presenta además un desplazamiento lateral. ¿Okay? Si el vagón no presentara ese desplazamiento lateral, podemos considerar que es un modo TEM puro y la señal viajaría en línea recta, digamos, a lo largo de. Bien, entonces vamos a seguir. Para poder ir un poco más adelante con esto, no considerar exclusivamente el caso que acabamos de ver para el modo TEM, sino realmente tener una metodología que nos permita abordar estructuras mucho más complejas que el par de placas paralelas que acabamos de ver. Vamos a tratar entonces ahora de utilizar un enfoque que es la representación de los campos en términos de componentes transversales y longitudinales. Esto ya de hecho lo habíamos tratado cuando habíamos tratado con ondas planas infinitas, ¿verdad? Es decir, que teníamos soluciones que estaban caracterizadas por la presencia o ausencia de alguna componente de campo eléctrico o magnético en la dirección de propagación. O sea, nuestra referencia era la dirección de propagación y en función de esto era que nosotros hemos clasificado estos modos TEM, TE y TE. Específicamente, entonces habíamos dicho que si la solución era, por ejemplo, la solución TE, existía solamente componentes de campo eléctrico transversales, pero el campo magnético tenía adicionalmente una componente longitudinal. En el caso TM, la situación era, digamos, la complementaria. El campo magnético es transversal y el campo eléctrico tiene una componente longitudinal en la dirección de propagación. Y el caso TEM es que no hay componentes longitudinales en ninguno de los dos campos, solamente los campos están en el plano transversal. Bueno, como decíamos acá, entonces lo que vamos a hacer ahora, de ahora en adelante, es tener una metodología que nos permita trabajar esto. Y vamos a separar las componentes de campo en componentes longitudinales y componentes transversales y vamos a ver que esto nos va a simplificar mucho las matemáticas. ¿Por qué? Porque a nosotros efectuar, digamos, esta separación de esta forma, vamos a ver que eventualmente podemos convertir las ecuaciones vectoriales en ecuaciones escalares equivalentes, las cuales son, por supuesto, mucho más sencillas de resolver. Y la otra cosa que vamos a ver es que esto nos ayuda a comprender mejor ciertos fenómenos de propagación, como la existencia de frecuencias de corte, porque vamos a ver que dependiendo de la geometría de la estructura que estamos analizando, vamos a ver que ciertas soluciones se van a poder propagar y otras no. Entonces, eso lo vamos a poder ver justamente a través de esto cuando nosotros encontremos en esta representación
justamente que algunas soluciones pueden quedar, digamos, atrapadas en el plano transversal y no se propagan en la dirección longitudinal. Así que esa onda estacionaria, ocasionada por dos ondas que van en direcciones opuestas, queda solamente en el plano transversal. Entonces tenemos una situación transversal que es equivalente a una resonancia componente, si lo vemos en componentes circuitales, sería el equivalente de un circuito resonante, ya sea serie o paralelo. Ok. La base de esta representación es que estamos partiendo de que el medio es lineal. Si el medio es lineal, podemos aplicar superposición. Es decir, que el campo total en una región puede considerarse como una suma de soluciones parciales. Esas soluciones denominamos soluciones características o modos, como ya habíamos utilizado el término modos anteriormente, ¿verdad? Entonces, cada modo es una solución. Para que la solución sea completa, tales modos deben ser ortogonales y por tanto linealmente independientes, cosa que demostramos en el libro de texto. Aquí me estoy concentrando más bien en ciertos tips necesarios para la discusión del medio de hoy. Ok, entonces, consideremos una dirección de referencia en el espacio, que por ejemplo puede ser la dirección de propagación de la onda. ¿Okay? Entonces, si eso es así, a partir de esa dirección de referencia podemos decir que el campo total en una región se puede descomponer como una sumatoria de distintas soluciones. Entonces aquí, por ejemplo, estamos diciendo, para el caso del campo eléctrico, el campo eléctrico XYZ en una región va a ser igual a una sumatoria de modos TEM más una sumatoria de modos TE más una sumatoria de modos TM. ¿Okay? Igualmente podemos hacer lo mismo para el caso del campo magnético. Esta sumatoria que está aquí va a tener a lo sumo dos términos, ¿okay? Porque solamente, como la onda solamente se puede propagar en el mismo eje de la Z, solamente dos soluciones, una que va en una dirección y otra que va en una dirección opuesta. Así que esta sumatoria que está aquí tiene solamente dos términos. Sin embargo, en el caso de las otras soluciones, los modos TE o modos TM, como vimos en otra ocasión y quizás pues también aquí vamos a demostrarlo por este asunto de las resonancias transversales, vamos a tener un número discreto, pero pudiera ser infinito, de términos. ¿Okay? O sea, esta sumatoria tiene más de dos términos. Entonces, vamos a encontrar que los modos TE y los modos TM viajan de manera inclinada con respecto a la dirección de propagación. Aquí viajan en la dirección de propagación. Entonces aquí viajan inclinados. Y de acuerdo al ángulo de inclinación, habrá cada una de estas soluciones. Esas soluciones se denominarán soluciones características. Y cada una de ellas, ¿verdad?, va a venir determinada por lo que denominamos un valor característico o autovalor. En este caso, el autovalor tiene que ver con ese ángulo de inclinación de las ondas y por supuesto, vamos a mostrarlo más adelante, tiene que ver con la condición de la onda estacionaria transversal que se puede generar precisamente por las condiciones de frontera en la estructura. Bien, entonces, volviendo sobre lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, si escogemos que la dirección de propagación, por ejemplo, sea el eje de la Z, entonces el plano transversal va a ser el plano XY y todas las expresiones anteriores, ¿verdad?, va a ser fácilmente expresable en ese sistema de coordenadas. Y de nuevo, entonces, si asumimos que hay propagación a lo largo del eje de la Z, pues esa propagación va a venir representada básicamente por una exponencial compleja de la forma e a la menos gamma z. Y cualquier derivada espacial, como esta derivada con respecto a z, se va a reducir exclusivamente a una multiplicación por menos gamma. Y eso nos va a permitir entonces simplificar, por decirlo de alguna manera, el operador espacial Nabla.
porque el operador espacial Nabla es una derivada direccional, pues va a tener derivadas en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, pero ya la derivada con respecto a la dirección Z la vamos a reemplazar exclusivamente por una multiplicación por menos gamma, como vamos a ver más adelante. Entonces, como dice aquí, esto permite separar el operador espacial Nabla en componentes transversales y longitudinales. Entonces, nos quedaría, digamos, una situación como esta. Por ejemplo, para el caso TM, el campo eléctrico será exclusivamente transversal, es decir, solamente va a existir componente transversal del campo eléctrico. Igual también sería para el caso del campo magnético, solamente va a existir componente transversal. Pero, si yo estoy considerando, por ejemplo, ahora un modo TE, en el caso del modo TE, para el caso del modo TE, el campo eléctrico seguirá siendo exclusivamente transversal, pero para el caso del campo magnético existirá una componente transversal, pero adicionalmente tenemos una componente en la dirección del eje de la Z que estaría obviamente multiplicada por el vector unitario en esa dirección. Para el modo TM, la situación es complementaria. En el caso del modo TM, el campo eléctrico tendrá tanto componente transversal como componente longitudinal. Aquí me olvidé de poner el término el vector unitario. ¿Okay? Aquí vamos a poner acá, vamos a escribir y después lo corrijo en los apuntes. ¿Okay? Aquí va a quedar un vector unitario K, ups. ¿Okay? Vector unitario. ¿Por qué puntico sale? Vector unitario. Ok. Y de este lado nos va a quedar entonces que el campo magnético es exclusivamente transversal. Y lo que habíamos dicho anteriormente, en el caso del operador Nabla, el operador Nabla lo debemos descomponer en un operador transversal, Nabla sub t, que va a depender, por supuesto, del sistema de coordenadas que nos estemos utilizando, menos la parte longitudinal, que simplemente será una multiplicación por menos gamma por el vector unitario K. Ok, entonces la idea es que al sustituir las ecuaciones de campo vamos a tener expresiones simplificadas. ¿Okay? Por ejemplo, la primera cosa que vamos a tener es que en cada una de las componentes de campo hay un término de la forma E a la menos gamma Z, el cual podemos eliminarlo durante la deducción de la dependencia transversal de los mismos. Ok, eso también tiene una ventaja para nosotros, nos reduce la complejidad del problema, porque ahora en lugar de tener un problema en 3 dimensiones, hemos pasado a un problema en 2 dimensiones, porque la dependencia longitudinal ya la tenemos, es de la forma E a la menos gamma K. Por tanto, entonces ahora nuestro problema se reduce en complejidad. Es un problema exclusivamente en el plano transversal que nos tenemos que preocupar de esto. Entonces vamos a conseguir son esas componentes transversales de los campos para solucionar el problema. Y vamos a ver luego que la componente longitudinal también va a salir automáticamente en la deducción. Bueno, ok, entonces vamos a sustituir las expresiones de campo, las ecuaciones de Maxwell, utilizando esta nomenclatura. Como el día de hoy nos estamos concentrando en modo TEM, entonces vamos a hacer la sustitución exclusivamente para el modo TEM y en la próxima clase ya nos ocuparemos de los otros modos. Ok, entonces, primera ecuación de Maxwell me decía rotor de E igual a menos J omega mu. Ok, aquí tenemos entonces rotor de E igual a menos J omega mu y el operador Nabla ya está separado en componentes transversal y longitudinal. Siguiente ecuación de Maxwell, rotor de H igual a J omega H más J. Bueno, aquí de nuevo hemos separado esto en componentes transversal y longitudinal para el operador Nabla, ¿okay? Igual en las ecuaciones de divergencia. Vamos a asumir que no hay carga eléctrica libre, lo único que vamos a tener es una corriente superficial para los conductores en la guía. ¿Ok? Bien, entonces, siguiente paso. Vamos a igualar por separado, vamos a hacer las operaciones que te he indicado con los paréntesis. ¿Ok? Y vamos a igualar por separado las componentes longitudinales y las transversales de los campos. ¿Ok? Entonces,
ya como estamos trabajando exclusivamente con el modo TM, no vamos a poner más los superíndices esos que están ahí, que decía TM. Bien, entonces, veamos por ejemplo la componente transversal de la primera ecuación. ¿Okay? Si bien recuerdan, pues entonces la ecuación anterior tenía un paréntesis y había dos partes. Así que vamos a encontrar que la componente transversal de la primera ecuación va a ser gamma K por E, que gamma es longitudinal, es transversal, el producto de transversal por longitudinal produce una componente transversal que va a ser igual a J omega mu H, porque H solamente tiene componente transversal. ¿Okay? La componente longitudinal la vamos a estudiar aparte. ¿Okay? Entonces, un detalle importante, aquí tenemos una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético directamente de la primera ecuación. ¿Okay? Si nosotros dividimos los módulos, ya sabemos que la ecuación me está diciendo que esta H va a ser perpendicular ahí, y además también perpendicular a gamma, que es que ya tenemos la dirección de H. Lo que voy a hacer ahora es ver el módulo. Si yo divido el módulo de entre el módulo de H, eso me permite definir una impedancia. La impedancia de onda para este modo vale, ¿okay? J omega mu entre gamma, como tenemos acá. Es muy fácil, podemos tener una expresión para la impedancia de onda. ¿Okay? Así que si lo sustituimos en la expresión anterior, bueno, entonces tenemos que el campo magnético va a ser igual a 1 sobre la impedancia de onda, K por E. ¿Okay? Bien, a continuación nosotros tenemos, aquí algo que me faltó, no sé. Ok, faltó el texto. En el caso de la ecuación del campo magnético, ¿okay? Nosotros tenemos que el rotor del campo magnético va a ser igual a la corriente, ¿verdad? Entonces, el bla lo que se refería era que si yo hacía la relación de las componentes transversales para el campo magnético, llegamos al mismo resultado de la expresión anterior. En lo que se refiere a la componente longitudinal del campo magnético. La componente longitudinal del campo magnético dice que el rotor de H es igual a J. ¿Ok? Porque las otras componentes ya estaban, no tenemos que esto, esto que está aquí, a veces es la componente transversal del campo magnético multiplicado por el operador nabla, ambos son transversales, nabla sub T es transversal y H es transversal, el resultado es longitudinal. Y lo único que hay longitudinal ahí es la corriente J, ¿verdad? Entonces, como tenemos que la divergencia de H es 0, porque la divergencia de B es 0 y B es igual a mu por H, y estamos asumiendo que mu es una constante en la estructura que estamos considerando, entonces, pues nos quedaría entonces que la divergencia de H es nula. Así que es necesario que exista una circulación de corriente para poder soportar al modo TEM. Ajá. ¿Qué pasa con la componente longitudinal del rotor de H? ¿Okay? Anteriormente estuvimos en la componente transversal. ¿Qué pasa? La componente longitudinal del rotor de E es nula, no hay. ¿Okay? Entonces tenemos que el rotor de igual a 0 y en consecuencia nosotros podemos decir que si yo estoy en presencia de un campo que es irrotacional, es decir, que su rotor es 0, ese campo puede ser expresado como el gradiente de una función potencial. Entonces pudiéramos escribir el campo eléctrico E de esta forma, ¿verdad? E igual a menos nabla sub T de phi. Si no menos, siempre lo ponemos convencional. Siempre daría lo mismo si usáramos un signo más, pero porque como después solo vamos igualando a 0, no importa que signo tenga. Si tiene un signo menos, un signo más adelante, no va a afectar porque eso va a estar igualado a 0. Entonces, si el campo eléctrico es igual a menos nabla sub T de phi, una función potencial phi, exclusivamente función de x y de y, una función que está solamente en el plano transversal, entonces nos metemos en la ecuación de divergencia.
la ecuación de divergencia, si estamos asumiendo que epsilon es una constante, entonces la divergencia de D igual a 0 también va a ser igual a que la divergencia de E sea igual a 0, porque epsilon es una constante en este caso. Entonces, bueno, lo que hacemos es que metemos esto acá, entonces tenemos que la divergencia de E, que es este primer término que está acá, sería divergencia de E, que vamos a igualar a 0 obviamente. Vamos a resolver este paréntesis, entonces me queda divergencia transversal de E menos gamma K por E. Y debido a este producto interno, como esto es perpendicular a esto, este término vale 0, este producto vale 0. Así que solamente me va a quedar la divergencia transversal de E. Y si yo sustituyo esta E por la definición que dimos anteriormente, nos quedaría entonces finalmente que esto sería menos la divergencia del gradiente de phi igual a 0. Ahora, la divergencia del gradiente es el laplaciano, ya que finalmente obtenemos esta expresión, laplaciano de phi igual a 0. Y eso es la ecuación de Laplace. ¿Okay? Esa ecuación de Laplace, en este caso en 2 dimensiones, porque phi solamente depende de 2 dimensiones y nabla solamente depende de 2 dimensiones. ¿Okay? No depende, ninguna de las dos depende de... Bueno, sí, phi puede depender de z cuando lo multipliquemos por el término exponencial, pero en este caso solamente estamos considerando su variación transversal. Entonces lo que va a significar esto es que en el plano transversal, la distribución transversal del potencial es independiente de la frecuencia, porque en ninguna parte aparece el término omega acá. Solamente va a depender de la geometría de las condiciones de frontera. Y por tanto, entonces podemos resolverla como el caso electrostático. La ecuación de Laplace puede ser ya en forma analítica, en algunos casos sencillo, o en forma numérica en un computador. Y después que yo hallé phi, calculamos el gradiente y obtenemos el campo eléctrico. Dice, no se debe olvidar incluir el término E a la menos gamma z en el campo eléctrico y en el campo magnético una vez que tengamos la solución. Ok, un detalle que quería aprovechar de decir esto. No solamente podemos hallar esto en forma analítica o en forma numérica, sino inclusive también hasta se puede hallar en forma experimental. En otro semestre, no en este, porque recuerden que este semestre estamos trabajando a distancia, entonces ya es difícil hacer ciertas cosas. Pero una de las tareas que yo mandé para la casa en semestres anteriores fue justamente resolver esta ecuación de Laplace en forma experimental y comparar el resultado con algo calculado numéricamente. Y les explico esencialmente cuál fue el experimento, aunque ustedes no lo vivieron, pero por lo menos se pueden imaginar de qué se trata. La idea era tratar de hallar una solución para los campos con estructuras diferentes, que ya no estuvieran limitadas exclusivamente a los modelos de siempre, cajitas rectangulares, placas paralelas, etc., sino que pudiera haber mucha variedad al respecto. Entonces, obviamente que cuando la estructura se sale de lo habitual, de los casos sencillitos, no se puede obtener una solución fácil en forma analítica. Muchas veces entonces utilizamos forma numérica. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en ese experimento? Hicimos lo siguiente. Utilizamos un medio parcialmente conductor. Utilizamos papel de copia, ese papel carbón que llaman, con el que se sacan copias cuando escribíamos a máquina en la época de las máquinas de escribir. Se utilizaba papel carbón y sobre ese papel carbón, para las personas que no podían conseguir papel carbón, también lo hacíamos con papel blanco humedecido en una solución de salmuera. Entonces, hacíamos unos electrodos con papel de aluminio. La idea es que esos electrodos tuvieran distintas formas. ¿Okay? De manera que hicimos placas paralelas, elementos concéntricos, elementos paralelos y cualquier cantidad de cosas allí. Y lo que hicieron los estudiantes era con un voltímetro, le aplicaban por supuesto tensión a eso, una tensión baja para que no hubiera peligro. ¿Okay? Utilizamos un rectificador de estos que
que utilizamos como cargadores de celular. Y entonces aplicamos una diferencia de potencial a esos electrodos. Y luego, con un tester, íbamos tratando de hallar las equipotenciales, y las íbamos dibujando sobre el papel, que se iban dibujando las equipotenciales para tener las líneas de campo. Y luego, en forma gráfica, obteníamos el gradiente para entonces poder hallar las líneas de campo eléctrico. O sea, a partir de las equipotenciales hallamos las líneas de campo eléctrico. Paralelamente a eso, se les pedía que reprodujeran esa estructura que ellos acaban de hacer en forma numérica, en este caso, para poderlo meter en el computador. Utilizamos un paquete de MATLAB, que ustedes utilizan mucho esa herramienta de hace tiempo. Entonces tiene un paquete, un Simulink, que permite hallar numéricamente las soluciones a la ecuación de Laplace. Entonces lo que le pide el Simulink es que ustedes puedan dibujar en las condiciones de fronteras que están tratando de emular aquí. Entonces, los estudiantes, pues lo que tienen que hacer es colocar esos conductores como condiciones de frontera de entrada, datos de entrada al paquete Simulink, y él les devolvía un dibujo con las equipotenciales y las líneas de campo eléctrico. Y la idea era que compararan el valor predicho por el computador con el que ellos habían obtenido experimentalmente. Y se dieran cuenta de qué tan cercanas eran las solución experimental, la solución numérica. Vemos que había zonas donde evidentemente el resultado coincidía casi perfectamente, y había partes donde divergían. Los resultados eran extraños en ciertas zonas, en los bordes. Y era el resultado de las condiciones de frontera que imponen tanto la longitud finita del material conductor que estábamos utilizando, el papel carbón o el papel impregnado en salmuera, y también las condiciones de frontera finita que era la representación numérica en la computadora, porque lo que sucedía era que es una matriz. Acuérdense que el término MATLAB es que en MATLAB todo se reduce esencialmente a a operaciones matriciales. O sea, son matemáticas, pero sobre todo trabajan en forma matricial. Así que en este caso era una matriz de puntos que yo tenía, y cuando se acababa la matriz de puntos, eso era como si fuera una condición de frontera, en este caso ficticia, porque no coincidía con el borde del papel que estábamos utilizando, y por tanto ahí las soluciones eran diferentes. Pero hacia el centro de la región que estábamos estudiando, tanto en forma experimental como en forma numérica, el resultado era muy similar. La idea era demostrar experimentalmente lo que también podíamos predecir numéricamente. El siguiente punto que vamos a trabajar aquí es lo que denominamos transformaciones conformes. Bueno, vamos a explicar a qué nos referimos con esto. Que debido a que la función potencial solo depende de la geometría de la estructura, podemos utilizar una transformación conforme para obtener nuevas soluciones a partir de otras conocidas. Quiero hacer un alto acá porque para algunos de ustedes este término puede ser novedoso dependiendo del profesor que les haya dado clase. Cuando vieron variable compleja, muy probablemente esta operación le dieron un nombre distinto, lo llamaban mapeo. El mapeo básicamente es la transformación conforme, es una transformación de R2 en R2. Por tanto, sí, es un mapeo de un espacio en otro espacio. Entonces no se enreden con la nomenclatura, es lo mismo que ustedes han estudiado anteriormente cuando trabajaron en matemáticas en otro lado, pero particularmente con variable compleja, que es lo que donde utiliza este término. Pero además, probablemente en otras partes lo consideran con otro nombre. Muchas veces utilizamos el término de transformación conforme
para cualquier deformación en el espacio, pero entonces le dan un nombre distinto. Es muy común, por ejemplo, en artes gráficas, en Photoshop, por ejemplo, la transformación conforme la llaman warping. El warping es de nuevo, es cuando yo en Photoshop hago una deformación del espacio, ¿ok? Y creo una nueva forma geométrica a partir de otra forma definida. Sobre alguna cuestión hecha con Photoshop y con warping, es que, ¿cómo se llama? La imagen que yo tengo en mi perfil, cuando yo arranco la computadora, está hecha con warping. En realidad es una deformación de mi cara, utilizando una transformación de esta, y que pareciera que fuera un extraterrestre. Entonces, bueno, a eso es a lo que me refiero con las transformaciones conformes. Esencialmente, pues es una operación matemática que toma un espacio R2 en R2. ¿Ok? Y por tanto, lo que está haciendo es una deformación del espacio. Y al deformar el espacio, se deforman las líneas de campo. Pero el resultado, desde el punto de vista electromagnético, es el mismo. ¿Ok? Que eso es parte de algunas de las cuestiones en las que muchas veces, cuando ustedes oyen hablar a los físicos, sobre todo a los físicos teóricos, sobre las deformaciones del espacio y que el comportamiento de los campos electromagnéticos sigue siendo el mismo, aunque el espacio se haya deformado, bueno, también tiene que ver un poco con esto. Y entonces, claro, muchas veces la gente asocia deformación del espacio-tiempo, por ejemplo, con la presencia de agujeros negros, ¿ok? Entonces, sí, es cierto, un agujero negro puede formar el espacio-tiempo, pero dentro de esa región aún se siguen cumpliendo las relaciones electromagnéticas como las que tenemos acá. Solo que ahora el espacio cambió, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo a lo que tenemos acá. Entonces, en una sesión anterior hallamos una solución a el campo TM entre dos láminas paralelas. O sea, ya tengo una solución de partida. Lo que vamos a hacer nosotros entonces es, podemos transformar esa estructura en otras soluciones, por ejemplo, para hallar una solución al campo de una estructura coaxial o en un par de hilos paralelos, que es lo que vamos a hacer en el resto de la clase hoy. ¿Ok? También podemos decir, y eso más bien viene que ver con la asignatura que viene después de esta, que es microondas, es que podemos utilizar este mismo método para llevar una primera aproximación a las microlíneas. ¿Por qué? Lo que sucede es que en las microlíneas existen también modos inhomogéneos. Y de hecho, el primer modo es un modo pseudo-TEM, porque en realidad está constituido por un modo híbrido TE-TM, con un ángulo muy pequeño de inclinación, pero diferente de cero. Por tanto, el frente de la onda está ligeramente inclinado y por tanto no es exactamente una onda TEM. ¿Okay? Por eso es que decimos que es un pseudo TEM. Bueno, detalle importante entonces, y si ya una vez aclarado que es transformación conforme, que para ustedes tienen un nombre distinto, ¿ok? Encontramos que tienen algunas propiedades. Por ejemplo, una propiedad importante en las transformaciones conformes es que los ángulos se mantienen en la transformación y que los círculos se transforman en otros círculos. Bueno, inclusive las líneas rectas se pueden considerar como círculos de radio infinito. Y entonces, por ejemplo, esto permite considerar la condición de borde impuesta por conductores cilíndricos como una transformación de la estructura de placas paralelas, ¿ok? Tuerzo esa línea recta infinita en otro círculo. Nosotros no solamente vamos a estar utilizando transformaciones conformes para estudio de los campos, sino inclusive cuando estemos trabajando ya circuitalmente la línea de transmisión, cuando utilicemos la carta de Smith más adelante, quizás lo habrán visto en el temario que vamos a cubrir en la materia, habrán visto el nombre de carta de Smith. Cuando damos soluciones gráficas, vamos a ver que la carta de Smith es una transformación conforme. Bueno, entonces volviendo sobre esto, pudiésemos seguir para adelante y consideramos, por ejemplo, entonces una transformación logarítmica.
W igual a C1 por neperiano de Z más C sub 2, donde esta W y esta Z son números complejos que luego vamos a asociar con coordenadas de espacio. ¿Okay? Y C1 y C2 son coeficientes que van a salir justamente de la transformación. ¿Okay? Entonces, esta transformación logarítmica permite transformar el problema de placas paralelas en unos conductores cilíndricos. Es decir, que nosotros podemos convertir ese espacio de la placa paralela en un espacio ahora entre dos conductores cilíndricos, uno dentro del otro. Bueno, lo que hacemos entonces es transformar las condiciones de frontera, que eran las condiciones de frontera, esencialmente los dos potenciales, el que estaba en la placa de abajo y en la placa de arriba. Y entonces vamos a transformar esas placas en superficies geométricamente distintas. Entonces vamos a transformar las condiciones de frontera que definen superficies equipotenciales de un plano en un cilindro. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estar haciendo acá. En el libro de texto, esto está hecho paso por paso. Aquí solamente voy a resaltar algunos puntos importantes, así que un par de pasos de carpintería que me voy a saltar porque quiero ir más bien hacia los resultados obtenidos acá. Bueno, importante, estos números W y Z, que son números complejos, ¿okay? Vamos a utilizarlos para las coordenadas del espacio, es decir, las coordenadas X y Y, un espacio, y otras nuevas coordenadas que vamos a denominar U y V en el otro espacio, para hacer la transformación de un espacio en otro. ¿Okay? Ambos estamos hablando de coordenadas transversales. El eje Z lo dejamos tranquilo con su exponencial que ya conocemos. Entonces, vamos a decir que en un espacio tengo que las coordenadas, vamos a denominarlas U y V, y eso me define este número complejo W, y en el otro espacio tenemos que X y Y son las otras coordenadas que me van a definir a esta cantidad Z grande, número complejo. Y como habíamos mencionado anteriormente, nosotros tratábamos de establecer las condiciones de frontera en la estructura, por ejemplo, de placas paralelas, de decir que que una de las líneas, ¿verdad? Correspondería a un valor constante de una de estas coordenadas. Por ejemplo, si solamente existía la placa horizontal en el plano X, Z, Y igual a 0, entonces diríamos que eso definiría una equipotencial en Y igual a 0. Y la otra placa estaba definida a una cierta altura B, entonces decimos que la otra equipotencial sería una línea que está a una altura D de la anterior. ¿Okay? Entonces teníamos esas líneas ahí. Lo vamos a ver gráficamente más tarde. Entonces luego lo que vamos a hacer es que estos números los vamos a expresar en forma polar. Perdón, este número vamos a expresar en forma polar. Aquí va, en este plano vamos a representar la estructura de placas paralelas y en este plano vamos a representar la estructura coaxial que yo tengo acá. Entonces, si esta Z la expreso en forma polar, pues entonces esta X más otra Y va a ser un cierto R, un cierto radio, por E a la J zeta es el ángulo, ¿okay? En el plano transversal. Entonces, si ahora tomamos el logaritmo, porque acuérdense que la expresión era W igual a C sub 1 por el logaritmo neperiano de Z más C sub 2. Entonces, tomemos el logaritmo neperiano de Z. El logaritmo neperiano de Z va a ser entonces, para esta expresión, será logaritmo neperiano del radio más J zeta. ¿Okay? Tomamos el logaritmo neperiano de esto. Entonces, esto lo vamos a sustituir en la expresión de W. Y si ponemos parte real y parte imaginaria. ¿Okay? Así que obtenemos entonces que por un lado la parte real de W va a ser igual a C sub 1 neperiano de R más C sub 2 y la parte imaginaria B va a ser igual a C sub 1 por zeta. ¿Okay? Entonces, lo siguiente es ahora sustituir las condiciones de frontera que habíamos descrito
en la estructura de placas paralelas, que eran las equipotenciales, lo vamos a sustituir acá. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Que habíamos dicho que eran dos equipotenciales, una que estaba a una cierta altura, una que estaba en el plano base y otra que está a cierta altura. Esos aquí van a equivaler, en este caso, a dos líneas. Vamos a verlo aquí en este dibujo. Entonces, aquí este es el plano W y este es el plano Z. Aquí tengo la estructura de placas paralelas y aquí tengo la estructura coaxial. Entonces, las equipotenciales estaban definidas por la estructura de placas paralelas como esta línea de U constante. ¿Okay? Para cualquier valor de B, el valor de U era constante. Tenemos entonces una equipotencial, es esta que está aquí, es U igual a 0, y otra equipotencial está a esta altura, que correspondería, que está a la altura D, que estructura, correspondería a un cierto voltaje, por ejemplo, V sub 0. ¿Ok? Cuando yo transformo esto para el lado de acá, yo me voy a encontrar con lo siguiente, que esta línea que está aquí se va a transformar en este círculo que es acá, el círculo externo. Y esta línea que está aquí, ¿okay?, se va a transformar en el círculo interno. ¿Okay? Por tanto, esta equipotencial que estaba aquí, V sub 0, va a corresponder a esta equipotencial aquí, V sub 0. ¿Okay? En el plano del cable coaxial, esta línea tiene potencial V sub 0 y esta línea tiene potencial 0. ¿Okay? Pues normalmente un cable coaxial lo que nosotros vamos a tener allí es que el conductor externo normalmente lo ponemos a tierra, decimos que está a potencial 0. Bueno, aquí ya dijimos entonces si se considera la coordenada U como la función potencial phi en el plano XY, no Z, las equipotenciales corresponderán a líneas de radio constante. ¿Okay? Y entonces aquí está lo que yo acabo de mencionar, consideremos dos equipotenciales, phi igual a 0 y phi igual a V sub 0. Van a corresponder a radio externo y a radio interno de coaxial. Y lo que tenemos que hacer ahora es meterlo en las expresiones anteriores para hallar las constantes C sub 1 y C sub 2. Así que entonces tenemos la primera ecuación con esta equipotencial con phi igual a 0, ¿okay?, va a ser igual a C sub 1 neperiano de B, que es el radio del conductor interno, más C sub 2, y tengo otra ecuación que correspondería, perdón, al radio del conductor externo. Y V sub 0, que sería el potencial del conductor interno, sería C sub 1 por neperiano de A, el radio del conductor interno, más C sub 2. Y vemos que son dos ecuaciones con dos incógnitas, C sub 1 y C sub 2. Así que finalmente obtenemos, aquí tenemos los valores de C sub 1 y de C sub 2. Sustituimos los valores de C sub 1 y C sub 2 en las expresiones anteriores, ¿okay?, para hallar entonces el potencial. Entonces nosotros tenemos finalmente que el potencial phi, que correspondería a coordenada U de nuestro modelo, va a ser igual a V sub 0 por el logaritmo neperiano de el radio R entre B dividido el logaritmo neperiano de A entre B. ¿Okay? Y por supuesto, esto confirma que las equipotenciales corresponden a líneas de radio constantes. Si R es constante en esta expresión, U es constante, por tanto phi es constante. ¿Okay? O sea, una equipotencial es un valor de R fijo. Por supuesto, entonces, como vimos anteriormente, si le damos valores a esta R desde el valor A hasta el valor B, tenemos los valores de phi yendo desde 0 hasta V sub 0. Ok, ya tengo la función potencial. Lo que tengo que hacer es tomar el gradiente para hallar el campo eléctrico. ¿Okay? O sea que entonces para el campo eléctrico bastaría con tomar el gradiente transversal de esto. Si queremos además tomar en cuenta el comportamiento longitudinal, hay que agregar la famosa exponencial a la menos gamma z, ahí, pero eso la vamos a incluir ahí en el valor del campo. ¿Okay? Entonces, la variación en z se va a tomar en cuenta en el potencial V sub 0. Aquí es una constante, pero ya eso lo hemos hecho para un valor de phi de z constante. Cuando ahora yo considero z variable, obviamente esta V sub 0 va a cambiar, va a ser un valor dependiente de z. Entonces, el valor del campo total en tres coordenadas, en este caso coordenadas cilíndricas, y R y z, ¿okay?,
va a ser igual a veces 0 dz, que es la parte que es variable en la dirección longitudinal, y la componente transversal va a ser 1 sobre r, neperiano de r sobre a, en la dirección del campo, en la dirección del radio. Vamos a ver entonces eso gráficamente. ¿Okay? Entonces, aquí ya tenemos la situación que hemos conseguido anteriormente. Fíjense, esta es la estructura coaxial, este es el conductor interno, este es el conductor externo, y vemos entonces que las equipotenciales son círculos concéntricos con estos dos que están acá. Y cuando tomamos el gradiente, pues ahora el gradiente tiene la dirección del radio, o sea que estas líneas que están aquí en amarillo corresponden a la dirección del campo eléctrico, en tanto que las líneas punteadas en campo azul son las equipotenciales. Para hallar la característica, la impedancia característica, hay que hallar la corriente. ¿Okay? Ya tengo el voltaje, tengo que hallar la corriente. Bueno, la corriente se obtiene a partir de la integral de circulación del campo magnético. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos la integral de circulación sobre un camino cerrado, eso nos va a dar el valor de la corriente encerrada por ese camino. En este caso, entonces, la integral de H diferencial de L sobre un camino cerrado nos daría la corriente encerrada dentro de eso. Pero además, también sabemos por la ley de Stokes que esto es igual a la integral de superficie de J, la densidad de corriente J por la diferencial de S en la superficie que está delimitada por este trayecto cerrado diferencial de L que está acá. ¿Okay? Entonces, ¿okay? Porque recordarán que podemos sustituir la integral de circulación por la integral de superficie del rotor de esta cantidad de rotor de H, J. Ok, como en MOS-TM, el campo H se halla directamente del campo E, dividiendo por la impedancia de onda, así que lo podemos meter dentro de esta expresión. Entonces, el campo eléctrico H va a ser de 1 sobre la Z, la impedancia de onda que estamos buscando, por el valor que habíamos tenido antes para el campo eléctrico. Esto que está acá. Entonces ahora lo que nos queda es ver lo que tiene que ver con la corriente abrazada. La corriente I sub 0, que está en la integral anterior, es la corriente neta abrazada por el contorno de integración. Tiene tres valores, ¿okay? Porque tenemos tres contornos de integración. Hay un contorno de integración que estaría dentro del primer conductor. Bueno, dentro del primer conductor los campos son nulos porque es un conductor perfecto. ¿Okay? Si los campos son nulos, entonces también la corriente que habría dentro del conductor sería nula. También tenemos que en la parte de afuera los campos también son nulos, porque acuérdense, venimos del modelo de placas paralelas y ya hemos dicho que solamente había campos en el espacio entre las placas, o sea que fuera de las placas no había campo. Campos eléctricos y magnéticos son nulos en el exterior del cable coaxial. Entonces, si me hago el contorno de integración sobre la parte externa, como los campos también son nulos, la corriente neta versada es nula. Y entonces, si lo hago en el intermedio, el valor sí va a ser diferente de 0. Y la razón es que nosotros vamos a tener, en este caso, que si yo integro en el espacio entre las placas, déjenme echar un poquito para atrás. Aquí. Al dibujo. ¿Ok? La situación que yo tengo, entonces, aquí afuera los campos son nulos. Aquí adentro los campos son nulos. Si yo integro aquí adentro, yo voy a tener una corriente que es la corriente que está circulando por la periferia, obviamente, del conductor interno. Esa corriente, ya también sabemos por la misma definición de este EM que mostramos anteriormente, es igual y opuesta a la que circula por el otro conductor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo integro aquí afuera, lo que sucede es que las dos corrientes van en direcciones opuestas y el resultado es 0, porque se van a anular en la suma, ¿okay? Para hacer esa aclaratoria. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a escoger una trayectoria de integración, un círculo, esto, acá, y lo que voy a hacer
es que lo voy a igualar al valor de la corriente que hay en el conductor interno. ¿Ok? Si ahora sigamos para adelante. Ok. Decíamos la corriente y su cero es la corriente neta basada por el control de integración en el espacio intermedio. ¿Ok? Si se integra a lo largo de un trayecto circular, la diferencia de L tiene la dirección del vector unitario de ángulo, θ. Por tanto, la integral de circulación se reduce exclusivamente a 2pi sobre ZTM por B sub 0 por 1 sobre el neperiano de B sobre A. ¿Por qué? Porque lo estoy integrando alrededor del ángulo y lo único que va a tener es este 2pi. Todo lo demás sale como un factor común en la integral. Bueno, ya tengo el voltaje, tengo la corriente. Si yo divido el voltaje entre la corriente, tengo la impedancia para el modo TM. Entonces, esta impedancia, ZTM, que es la impedancia característica, igual que sucedía en el caso de la línea de placas paralelas, en relación de voltaje entre corriente, me va a dar entonces igual a la impedancia TEM, es decir, la impedancia intrínseca del material, dividido por 2pi, estos 2pi que tenían de la integración acá, por el neperiano de B sobre A. Okay. Así que un detalle importante, cuando ustedes tienen un cable coaxial, con este cable que tenemos acá, okay, este es un cable coaxial, es muy familiar para nosotros, y está terminado obviamente en un conductor coaxial, como tenemos acá. Este conector es un poquito distinto al que ustedes están quizás acostumbrados a ver, están más acostumbrados quizás a ver el de televisión, el cual nos sirve por ejemplo, para conectar la antena del televisor con el televisor. En este caso, ¿verdad? Este cable que tenemos acá es un poco más grande en cuanto que se llama UHF, este conector, pero igualmente, ustedes pueden ver aquí el conector interno y el conector externo. ¿Okay? Estas son las dos estructuras. Como este es bastante grande, es fácil de verlo acá. Entonces, la impedancia característica de esta estructura depende de la impedancia intrínseca del material que está aquí en el medio. Aquí tengo un aislante que está hecho de plástico, ¿verdad? Entonces tengo que buscar la impedancia intrínseca de este plástico y multiplicado por el factor que acabamos de ver ahí, o sea, por el neperiano de la relación del diámetro externo al diámetro interno aquí en esta estructura. ¿Okay? Entonces, este conector se utiliza, por ejemplo, para conectar distintos aparatos. En mi caso, como soy reaficionado, estoy utilizando este conector para el medidor de potencia. Que está aquí el medidor de potencia de mi radio. ¿Okay? Y aquí atrás pues tengo los respectivos conectores donde entra esta pieza. ¿Okay? Entonces esto entra aquí al medidor de potencia. Por un lado va el transmisor de radio y este que está aquí va para la antena. Muy bien. Eso para aclarar, digamos, alguna aplicación práctica. Porque en final de cuentas me interesa que ustedes vean esto desde el punto de vista práctico, que no simplemente es una colección de fórmulas. Siempre van a escuchar estas palabras mías. El asunto no es estudiar para el parcial. El asunto es entender físicamente qué es lo que tenemos acá, porque eso es lo que nos va a quedar para la vida. Ustedes no van a pasarse la vida resolviendo exámenes parciales. El examen parcial es un punto de control para ver si ustedes por lo menos han seguido el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en realidad el aprendizaje es lo que queda para la vida. Cuando ustedes ya de una vez salgan de acá, no le van a estar haciendo exámenes parciales. Lo único que van a tener que resolver, van a tener un cable en la mano y cómo conecto este cable con esta antena, ese tipo de cosas. Eso es lo que a la larga van a tener que aplicar allí. Pero la base fundamental es lo que estamos viendo aquí con esta forma. Entonces, volviendo sobre lo que estoy diciendo aquí tengo una impedancia característica, va a ser esta fórmula, donde esta impedancia ZTM es la impedancia del medio que está entre los dos conductores, que como les mostré hace un rato, en este caso era un plástico. ¿Ok? Ahí está mostrado en el dibujo como si fuera aire. Bien, vamos a ver si estudiamos otra estructura. ¿Ok? Ahora estoy aquí. Ok. Otra estructura muy común para nosotros es la de los conductores paralelos. Quizás sea más fácil porque tenemos los cables de alimentación, por ejemplo, la corriente. ¿Okay?
entonces está constituido transversalmente, ¿okay? Por un par de conductores paralelos entre sí. Entonces, si un tratamiento similar se puede hacer para el caso de conductores paralelos. Ahí tenemos entonces una transformación conforme diferente. La transformación es la que está aquí, W igual a C, una cierta constante por endoganismo neperiano de Z menos A sobre Z más A. ¿Okay? En este caso, nosotros finalmente las dos constantes que tenemos que hallar, igual que en el caso anterior, aquí habrá que hallar cuánto vale C y cuánto vale A en esta expresión. Una vez que lo resolvemos, de nuevo los detalles están en el libro de texto, aquí solamente me estoy dando los resultados, obtenemos que la impedancia característica para esta estructura va a ser igual a la impedancia del medio que está entre los dos, que aquí sí pudiera ser aire, aunque en muchos casos, por supuesto, tengo una combinación de aire y un plástico de soporte para esta estructura, ¿okay? Dividido por pi por el coseno hiperbólico al menos 1 de D sobre R. Aunque yo les dije que era muy común esto, déjenme buscar uno. Entonces, esta que está aquí, es una estructura de hilos paralelos similar a la que estamos estudiando ahorita. Este cable, lo vamos a ver, encontrar también muy frecuentemente en televisión cuando conectamos una antena que llaman antena de bigote. Y de hecho la pieza que está aquí es lo que se llama un balón o también un transformador de impedancia. En este caso, entonces, de un lado el transformador tiene un conector coaxial, ¿ok? Y del otro lado sale un par de hilos paralelos. Entonces, de nuevo, con respecto a la fórmula que tienen allí, la impedancia característica de esto depende de la separación que hay entre los conductores y depende del diámetro del conductor, así como lo dice la fórmula, coseno hiperbólico al menos 1 de D, que es la separación entre los conductores, dividido entre el radio de los conductores que están acá, ¿verdad? Esta pieza se compra en la ferretería. Esto no es una cosa de la NASA. Esto es algo que se compra en la ferretería de la esquina, como quien dice. Y las impedancias características para esta estructura en particular que tengo en la mano, de este lado, la impedancia característica del cable coaxial es de 75 ohms. Y del lado de acá, del lado donde es la estructura de hilos paralelos, la impedancia característica es de 300 ohms. Y también por eso que se llama transformador, porque también es un transformador de impedancia. Él cambia de la impedancia de 75 ohms a la de 300, que es la que correspondería, digamos, a los dos medios de transmisión con que estamos trabajando acá, porque muchas veces vemos esas antenas, llamemos viejas, que tenían esos conductores con antena de bigote, que tienen conectores con hilos paralelos. Cuando la voy a conectar al televisor de la casa, el conector es coaxial, entonces necesito hacer esa transformación. Bien, vamos a terminar esto, entonces voy a la lámina siguiente. Digamos, entonces, decimos aquí que los casos presentados hasta ahora demuestran que si se dispone una transformación conforme apropiado, podemos hallar impedancia característica, ¿okay? A partir de una estructura conocida, como hicimos anteriormente con la transformación conforme. Muchas veces también, en casos de interés práctico, hay situaciones opuestas. Disponemos de la estructura, pero no disponemos de la transformación. Por ejemplo, imaginémonos una estructura en la que no tenemos una transformación, digamos, a la mano. ¿Okay? Una estructura que es familiar para nosotros, que no es fácil de resolver así tan directamente, es la de este conector, que este cable que está acá. Este cable es el cable USB. ¿Okay? Entonces, en este cable, internamente, la estructura en realidad está formada por dos pares. ¿Okay? Dos pares que además cambia su geometría a medida que esto va avanzando, ¿verdad? Estos son pares de estructuras, los hilos no son paralelos, los hilos están torcidos. O quizás más complejos que esto, el cable UTP que usamos en la computadora, donde son 8 hilos. Aquí son 4, allá son 8. ¿Okay? Que además su geometría cambia. Hay 4 pares que giran unos con relación a los otros. ¿Okay? Entonces, cosas para tratar de
compensar los campos y evitar la interferencia entre unos y otros. Entonces, esta estructura que está aquí, aquí está un poquito rota, pero quizás puede ver que está constituida por dos pares de conductores, son cuatro conductores que tenemos allí de esta estructura. Entonces, esa estructura no solamente nos sirve para alimentar el DC, nuestro teléfono, sino que también soporta las señales de datos para conectar el teléfono, por ejemplo, con la computadora. Pudiéramos transmitir datos por ahí, no solamente es alimentación. Entonces, bueno, como decía, muchas veces en casos de interés práctico de la actuación tenemos la estructura, pero no tenemos la transformación. Entonces, muchas veces lo que se hace es utilizamos pues aproximaciones a esto. Si la estructura se puede considerar como constituida por lados rectos que se intersectan para formar un polígono, una estructura con lados rectos, se puede utilizar una transformación llamada transformación de Schwarz para resolver problemas electrostáticos y a partir de la impedancia característica. ¿Okay? Entonces, claro, la idea básica de la transformación de Schwarz es que cada trozo de línea recta se transforma en un arco de círculos y juntamos todos los arcos de círculos para finalmente tener la estructura. Los ángulos se mantienen en la transformación, eso nos ayuda a esto. Entonces dice, finalmente construir una solución a partir de estos resultados parciales. Ahí hay una referencia a un libro, el libro de Ramos, Wiener y Van Duser, que es un libro de matemáticas para ingenieros. ¿Okay? Y no solamente podemos utilizar esto para tratar de hallar una solución analítica, digamos una solución cerrada, sino también para hallar soluciones numéricas a través del computador, porque es muy, no digamos muy fácil, pero sí es relativamente sencillo hallar una representación numérica para esto. Esto que está aquí es tomado de un libro que nos muestra pues distintas estructuras con sus valores de impedancia característica. Las primeras que nosotros vemos aquí son las que acabamos de estudiar. O sea, aquí arriba tengo el par de hilos paralelos con su impedancia característica dada por esta expresión. ¿Okay? Si aquí se hizo una aproximación, si D es mucho mayor que D, entonces el coseno hiperbólico fue cambiado aquí por logaritmo. ¿Okay? Aquí estrictamente hablando, recordarán el coseno hiperbólico a la menos 1. El cable coaxial ya lo estudiamos, va a ser igual a eta, la impedancia intrínseca, dividido por 2pi logaritmo de B sobre A. ¿Okay? Estos dos casos ya lo estudiamos. Y aquí tenemos entonces otros casos más o menos de aplicación práctica. La elipse confocal es algo que pudiéramos imaginarlo que es simplemente un cable coaxial aplastado. ¿Okay? Alguien le pasó por encima y lo aplastó, entonces vemos cómo se cambió la impedancia característica por causa de la deformación de la estructura. Estoy diciendo de manera de broma, que ya esto se fabrica así para ciertas situaciones específicas que interesa tener la elipse confocal. Las placas paralelas, bueno, ya lo habíamos estudiado anteriormente, al principio de este mismo clase de hoy, vimos las placas paralelas. Entonces teníamos que si la placa tiene un ancho W y una altura B, entonces la impedancia característica era simplemente la impedancia intrínseca por el coseno de estas dos cantidades, siempre y cuando el ancho sea mucho mayor que B. En la asignatura siguiente de microondas vamos a ver otros casos en los cuales se nos presenta con las microlíneas, donde ya esta relación no se mantiene y ya siendo aproximadamente igual, tenemos que modificarlo para que se aproxime el valor más real. Tenemos también el caso de placas colineales. Tengo dos conductores planos que están paralelos entre sí, muy parecido a un caso de las líneas paralelas que tenemos aquí al principio, un caso muy parecido al que tenemos acá. Podemos conseguir el tema, por ejemplo, de un cable que esté a una cierta altura sobre un plano de tierra. Entonces, en este caso, pues, se puede hacer el estudio y finalmente tenemos una expresión como la que está del lado derecho.
tenemos el par blindado. Este par blindado nosotros lo tenemos en algunas aplicaciones prácticas. Okay. Muchas veces utilizamos esto para que el blindaje nos aísle un poco del tema de la tierra. Por ejemplo, en los micrófonos, ¿okay? El gran problema que tenemos acá con los micrófonos muchas veces es las tensiones inducidas a frecuencia de red, frecuencia de 60 Hz que se pueden meter en el cable. Entonces aquí, el cable que se utiliza aquí adentro es un cable similar a lo que tenemos acá. Es un par que a su vez está recubierto de una cubierta metálica, un par blindado. Eso utilizamos mucho acá. Finalmente, cuando se conecta, tenemos un conector con 3 paticas, como lo que tenemos acá. Donde está mi dedo es el conector de tierra, básicamente. Y las señales del micrófono, como tal, son conectadas a estos dos contactos que tenemos acá. Ahí se conecta el micrófono como tal, pero esto que está aquí es un blindaje que está conectado exclusivamente al blindaje del cable, no es conectado como tal al micrófono. Y la idea de ese blindaje, por supuesto, es que no se nos meta el ruido de las lámparas, el ruido de 60 Hz en nuestras comunicaciones. Otra estructura que aparece, y esta no es muy común que la tengamos, pero puede ocurrir, es esta que tenemos aquí, un conector metido dentro de una estructura, un conector metálico con una forma de U. Entonces, igual también se puede hallar la impedancia característica para esto. Creo que esta es la última lámina. Sí,